Imagina que todo lo que sabes sobre la historia de la humanidad es solo la punta del iceberg, que hay secretos enterrados bajo nuestros pies y océanos que podrían reescribir nuestro pasado, y quizás también nuestro futuro. Desde civilizaciones desaparecidas hasta cataclismos globales, la historia de nuestro planeta está llena de misterios que aún no hemos resuelto. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algunas de estas leyendas podrían tener más de realidad de lo que creemos? Hoy exploraremos los enigmas de los continentes perdidos de Mu y la Atlántida, y la impactante teoría de un cataclismo global propuesto por Chan Thomas, un autor que dejó preguntas tan perturbadoras que su trabajo fue censurado. Las leyendas sobre tierras desaparecidas han fascinado a la humanidad durante siglos. Entre ellas, dos nombres destacan por su misterio: Mu y la Atlántida. Estas historias, transmitidas a través de generaciones, no solo hablan de su destrucción, sino también de la grandeza de civilizaciones que, según los relatos, poseían conocimientos y habilidades que superaban incluso las de nuestro tiempo. Platón, el gran filósofo griego, fue el primero en escribir sobre la Atlántida. En sus diálogos Timeo y Critias, describe una isla-continente que existió hace más de 9000 años antes de su tiempo. Una civilización avanzada, rica en recursos y poderosa en tecnología. Sin embargo, su ambición y orgullo los llevaron a desafiar a los dioses, provocando su aniquilación en un solo día y noche de terribles terremotos e inundaciones. Pero, ¿era la Atlántida real o solo una advertencia moral creada por Platón? Los buscadores de la Atlántida han intentado encontrar su ubicación exacta durante siglos, desde los restos submarinos en Bimini, en las Bahamas, hasta las teorías que la sitúan bajo el hielo de la Antártida. Las posibilidades son tan vastas como el océano mismo. Por otro lado, en el corazón del Pacífico surge la historia de Mu, también conocida como Lemuria. Según los relatos del explorador y escritor James Churchward, Mu era un continente que albergaba a una civilización antigua y sabia, considerada la cuna de la humanidad. Churchward afirmó haber descifrado tablillas antiguas que hablaban de Mu como una tierra donde reinaba la armonía y la espiritualidad. Sin embargo, al igual que la Atlántida, Mu habría sido destruida por un cataclismo masivo, desapareciendo bajo las aguas. La ciencia no apoya oficialmente la existencia de Mu, pero el descubrimiento de estructuras submarinas como las pirámides de Yonaguni en Japón o la ciudad de Dwarka en la India ha dejado a los arqueólogos con más preguntas que respuestas. ¿Podrían estos hallazgos ser evidencia de que estas civilizaciones existieron realmente? ¿O son meras coincidencias geológicas que alimentan nuestra imaginación? Quizás la clave no esté en las ubicaciones físicas, sino en lo que estas historias nos dicen sobre la memoria colectiva de la humanidad. En un mundo donde los cambios climáticos y los desastres naturales son una constante, ¿es posible que estas leyendas sean ecos de un pasado olvidado? Tal vez Mu y la Atlántida no sean lugares literales, sino símbolos de civilizaciones antiguas borradas por el tiempo o por la furia de la naturaleza. ¿Qué otras historias aún permanecen escondidas bajo las profundidades del océano? El pasado parece estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. En la década de los 60, un autor llamado Chan Thomas publicó un libro titulado The Adam and Eve Story. Aunque parecía ser solo otra teoría apocalíptica más, su contenido llamó tanto la atención que partes de su obra fueron clasificadas por la CIA. ¿Qué tan peligrosa podría ser una simple teoría para que terminara bajo llave? Thomas planteaba una idea impactante: que la Tierra ha sufrido ciclos de destrucción periódicos, eventos catastróficos tan devastadores que borraron civilizaciones enteras, obligando a la humanidad a comenzar desde cero.
Según Thomas, el eje de la Tierra no es completamente estable. A intervalos irregulares, este eje podría inclinarse de manera súbita, provocando un movimiento masivo de las placas tectónicas y cambios drásticos en los océanos y la atmósfera. Imagina tsunamis de miles de metros de altura, continentes sumergiéndose bajo el agua y nuevas tierras emergiendo de las profundidades. Todo esto en cuestión de horas. Su teoría, aunque fascinante, se encuentra en los límites de la ciencia actual. Pero Thomas creía que estas catástrofes eran cíclicas y estaban registradas en las mitologías y religiones antiguas de todo el mundo. Thomas no estaba solo en su planteamiento. Existen anomalías geológicas que, según algunos, podrían respaldar su teoría. Grandes desiertos que alguna vez fueron océanos. Glaciares con restos de flora y fauna tropical atrapados en su interior. Cráteres inmensos, prueba de impactos catastróficos que podrían haber alterado la rotación del planeta. Además, textos antiguos como el Popol Vuh de los mayas y el manuscrito Kolbrin parecen narrar historias de destrucciones cíclicas. ¿Es posible que estos textos sean ecos de eventos reales que borraron civilizaciones anteriores? Lo que hace esta teoría aún más intrigante es la censura. La CIA desclasificó parcialmente The Adam and Eve Story en 2013, pero grandes porciones del texto permanecen ocultas. ¿Por qué censurar una obra si es solo una simple especulación? Esto ha llevado a algunos a especular que Chan Thomas podría haber tropezado con verdades incómodas, tal vez relacionadas con registros científicos o históricos que aún no conocemos. Sin embargo, otros sugieren que su teoría, aunque llamativa, carece de suficiente respaldo científico y fue clasificada simplemente por precaución. ¿Y si Chan Thomas tenía razón? Si estas catástrofes cíclicas realmente han ocurrido, ¿podrían volver a suceder? ¿Estamos preparados como civilización para enfrentar un evento de esta magnitud? O quizás su teoría no sea más que otro mito moderno, una advertencia disfrazada de ciencia que nos recuerda lo frágil que es nuestra existencia en este planeta. Al final, la verdadera pregunta no es si estamos listos para enfrentar el pasado, sino si estamos listos para entenderlo. A lo largo de la historia, la humanidad ha registrado sus miedos, triunfos y tragedias en textos que trascienden generaciones. Muchos de estos relatos, aunque cargados de mitología, esconden ecos de eventos reales que podrían haber marcado profundamente a quienes los vivieron. Comencemos en la antigua Mesopotamia, donde la epopeya de Gilgamesh, una de las historias más antiguas jamás escritas, narra una catástrofe que arrasó con la humanidad. Una inundación tan devastadora que solo unos pocos sobrevivieron. En esta historia, los dioses deciden destruir la humanidad con un diluvio, pero un hombre, Utnapishtim, es advertido y construye un barco para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales. ¿Podría este relato ser un mito inspirado por un evento real? Algunos arqueólogos creen que inundaciones masivas, como las del Golfo Pérsico hace miles de años, pudieron haber inspirado estas historias. En el mundo maya, el Popol Vuh, una obra sagrada, describe la creación y destrucción de varias humanidades antes de la nuestra. Según el texto, los dioses crearon civilizaciones que fueron eliminadas una y otra vez debido a su corrupción o imperfección. ¿Podría este ciclo de creación y destrucción simbolizar desastres naturales reales? Los arqueólogos han descubierto evidencia de terremotos y sequías que pudieron haber llevado al colapso de grandes ciudades mayas, como Tikal y Copán. En la antigua India, textos como el Mahabharata y los Puranas hablan de eventos cataclísmicos que devastaron el mundo. Por ejemplo, en el Mahabharata se menciona la guerra de Kurukshetra,
en la cual se describe el uso de armas tan poderosas que podrían compararse con explosiones nucleares. Una columna de fuego y humo tan brillante como 1000 soles se elevó en todo su esplendor. Aunque esto se interpreta a menudo como un mito, algunos especulan que podría aludir a un evento real, como un impacto de meteorito o una gran erupción volcánica. No podemos hablar de cataclismos sin mencionar la Biblia. El relato del diluvio universal en el Génesis tiene paralelismos sorprendentes con la epopeya de Gilgamesh. En esta historia, Dios decide purgar la tierra de la corrupción humana, salvando solo a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal. Curiosamente, muchas culturas alrededor del mundo tienen mitos similares de inundaciones. Los aztecas, los aborígenes australianos y los pueblos escandinavos, por nombrar algunos. ¿Podrían todas estas historias ser diferentes versiones de un evento catastrófico que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad? En textos menos conocidos, como el libro de Zacarías del Antiguo Testamento, se mencionan eventos cósmicos que causan caos en la Tierra. En aquel día no habrá luz, se encubrirán las lumbreras. Algunos estudiosos interpretan esto como una referencia a un evento astronómico, como el paso cercano de un cometa o la caída de un meteorito. Estos eventos habrían tenido impactos devastadores en las civilizaciones antiguas, inspirando relatos de castigos divinos. En todos estos relatos encontramos un patrón común: la humanidad enfrentándose a la furia de la naturaleza o a la voluntad de los dioses. Tal vez no podamos saber con certeza si estos textos describen eventos reales o si son advertencias en forma de mitos. Pero una cosa es clara: los antiguos trataban de preservar, a través de sus palabras, lecciones para las generaciones futuras. Los manuscritos del pasado no solo nos cuentan historias, también nos muestran cómo nuestros antepasados intentaron entender y sobrevivir a un mundo impredecible. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo y al mundo que la rodea buscando señales, intentando descifrar lo que el futuro nos depara. Muchas culturas han dejado tras de sí advertencias y profecías, escritas en manuscritos y transmitidas de generación en generación. Algunas de estas predicciones parecen tan específicas y alarmantes que plantean una pregunta inquietante. ¿Eran solo mitos? ¿O advertencias basadas en eventos que realmente podrían ocurrir? En la antigua India, los textos védicos y los Puranas no solo relatan historias del pasado, sino que también describen eventos que, según ellos, marcarán el final de nuestra era. Por ejemplo, el Kali Yuga, la última etapa del ciclo cósmico, se caracteriza por caos, corrupción y desastres naturales. Algunos textos incluso mencionan la desaparición de continentes enteros y cataclismos que renovarán el mundo. ¿Podrían estas predicciones reflejar un entendimiento cíclico del mundo basado en desastres que nuestros ancestros ya habían vivido? En el cristianismo, el libro del Apocalipsis describe un futuro lleno de destrucción y renacimiento. Habla de terremotos, incendios y un cielo que se oscurece. El sol se volvió negro como tela de luto, la luna toda se volvió como sangre. Aunque algunos interpretan estas palabras como metáforas religiosas, otros sugieren que podrían estar describiendo fenómenos naturales como erupciones volcánicas, impactos de meteoritos o incluso eclipses masivos. Si estos eventos ocurrieron en el pasado, ¿podrían volver a suceder? En el continente americano, los mayas no solo registraron su historia, sino que también dejaron profecías que han fascinado al mundo. El famoso calendario maya parecía señalar que un gran cambio ocurriría en 2012, interpretado por algunos como el fin del mundo. Pero para los mayas, el tiempo era cíclico. Lo que muchos entendieron como un apocalipsis, en realidad podría haber sido el fin de un ciclo y el comienzo de otro.
Sin embargo, sus escritos mencionan desastres naturales y cielos que se desmoronan, eventos que marcarían transiciones importantes en la humanidad. En Europa, uno de los nombres más famosos asociados con predicciones del futuro es Nostradamus, un médico y astrólogo francés del siglo XVI. En sus cuartetas, Nostradamus escribió sobre incendios, inundaciones y guerras globales que algunos creen que describen eventos que aún no han ocurrido. Por ejemplo, en una de sus cuartetas dice: «En el cielo se verá fuego y una larga estela chispeante». Muchos interpretan esto como una advertencia sobre cometas o incluso misiles. En la antigua China, el I Ching, o Libro de las Mutaciones, no solo es un texto filosófico, sino también una guía para interpretar patrones en el universo. Algunas interpretaciones modernas sugieren que sus hexagramas podrían predecir ciclos de catástrofes y renovaciones. Para los antiguos, entender estos patrones era crucial para prepararse para lo que estaba por venir. ¿Podrían estos textos haber sido advertencias basadas en observaciones reales de la naturaleza? Desde las selvas de Mesoamérica hasta las bibliotecas de Europa, los manuscritos antiguos parecen hablar de un tema común: la humanidad enfrentándose a eventos catastróficos que cambian el curso de la historia. Hoy, la ciencia nos permite comprender mejor estos fenómenos, pero ¿hemos aprendido lo suficiente de las advertencias de nuestros ancestros? ¿O estamos destinados a repetir los errores del pasado? Tal vez los antiguos no solo nos dejaron predicciones, sino también un mensaje. Aunque los cataclismos son inevitables, el verdadero desafío de la humanidad es encontrar la manera de sobrevivir y de prosperar. ¿Y tú? ¿Crees que un cataclismo global podría estar más cerca de lo que imaginamos? ¿O piensas que estas son solo advertencias disfrazadas de mitos? Si te intriga descubrir más secretos del pasado y los misterios del futuro, no olvides suscribirte. Juntos continuaremos explorando los archivos del saber.